los dos cimientos. La parábola de los dos cimientos. La parábola de los dos cimientos y el bienestar en la vida. Vamos a titularlo así. La parábola de los dos cimientos y el bienestar en la vida. ¿Cuántos quieren bienestar en su vida, hermanos? Todos, ¿verdad? Todos queremos que nos vaya bien. Todos queremos las bendiciones del Señor. Si quisiéramos ver la vida con los ojos de Dios, solo hay dos maneras de verla. O una vida benéfica integralmente, o el fracaso total. ¿Sí? Dios ve la vida de esa manera. O nos bendice, nos da, nos honra con su presencia, su espíritu, sus bendiciones, o definitivamente el fracaso total. Para el mundo, hermanos, el bienestar o el éxito se traduce en negocios, así, negocios exitosos, comodidad, lujo, viajes, amigos importantes, buenas relaciones. Hasta en fin de año brindan y dicen salud, dinero y amor. Y ese es el éxito para ellos. Y todo lo que venga que ver con aspectos que hoy entendemos que son visuales y además superficiales. Sin embargo, muchos que logran obtener este tan deseado estatus, con los años a veces nos llegamos a enterar que muchos de ellos pierden ese estatus. Algunos perdieron sus negocios en una mala inversión, alguien los fraudeó o se quedaron sin trabajo, sin amigos importantes, perdieron sus propiedades. A otros les diagnosticaron alguna enfermedad terminal, como es el caso de Steve Jobs, el creador de la marca Apple, las computadoras Mac, los iPhones, los iPads. Finalmente murieron. Otros terminan en el suicidio. Otros ricos, hablando de cómo es que la gente a veces ve el éxito en su vida, otros tal vez no pierden sus bienes materiales, pero su vida familiar es un caos. 5 esposas, 20 hijos por allá, estos otros están peleando la herencia, enemigos por todas partes y bueno, una vida infeliz por donde quiera que los vemos. Por otro lado, hay gente en el mundo que no tiene nada de lo que ellos sí tienen, hablando materialmente, pero son sumamente felices. Y este es un contraste que enloquece a la sabiduría del mundo. Porque para la sabiduría del mundo, cuando Jesús dijo, yo les doy una paz que sobrepasa todo entendimiento, se refiere a eso. Se refiere a que un hijo de Dios puede tener paz sin tener este éxito que el mundo lo considera así, dinero, fama y todo lo que les acabo de mencionar. Y tienen paz. Y el mundo dice, ¿cómo es posible que, mira, no tienes todo lo que yo tengo y te ves más feliz que yo o eres más feliz que yo? Eso lo debemos, ya sabemos a qué, ¿verdad? A Cristo, a que Cristo mora en nuestros corazones. Es el que le da el sentido realmente a nuestras vidas. Pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Cuál es la diferencia entre uno que puede tener todo esto y otro que no lo tiene pero es feliz? ¿Qué tiene uno que no tenga el otro? ¿Por qué son felices aún en las carencias y en las enfermedades? La respuesta es simple. Los primeros, del ejemplo que les mencioné, han edificado sus éxitos sobre aspectos meramente materiales y superficiales. Y los segundos han edificado sus éxitos o su bienestar sobre aspectos internos, aspectos del corazón, la riqueza del espíritu. Han trabajado en acrecentar su vida espiritual y más bien en acumular tesoros en la vida eterna y no tesoros en esta tierra. No estamos diciendo con esto que es malo el dinero o que Dios está peleado con el dinero o que los cristianos debemos estar peleados con el dinero. De ninguna manera. El Señor lo que reprocha es a aquellos que quieren enriquecerse. Caen en tentación y lazo. ¿Por qué caen en tentación y lazo? Porque están dispuestos a cualquier cosa, a sacrificar cualquier cosa, a hacer cualquier cosa con tal de hacerse ricos. Si se llama fraude, si es mentir, si es lo que sea, ellos están dispuestos a hacerlo con tal de hacerse ricos. Otros tal vez no son fraudulentos,
pero ponen en primer lugar sus negocios, sus tesoros, y hacen a un lado las cosas más importantes, como es la familia, y si hablamos dentro de las cosas espirituales, la justicia, el amor y el obrar de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios como bueno. Quisiera que fuéramos al Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículo 24, y aquí es donde vamos a hablar, a estudiar la parábola de los dos cimientos y el bienestar en la vida. Mateo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Mateo capítulo 7, versículo 24, dice así las palabras de nuestro Señor Jesucristo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Por qué prudente? Porque edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa también, pero sobre la arena. Y descendió la misma lluvia, los mismos ríos, los mismos vientos soplaron, y dio con ímpetu de la misma manera contra esta casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina o de su enseñanza espiritual, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hasta ahí vamos a leer. Es decir, que las enseñanzas de Jesús causaban algo en los corazones de las personas. Las enseñanzas de los fariseos no. Al contrario, la gente enloquecía de enojo contra los fariseos. Ellos eran unos hipócritas, recuerden, ellos decían pero no vivían lo que decían, lo que ellos, y por lo tanto no había autoridad en su enseñanza, en sus palabras. Por eso es que la gente, cuando oye a Jesús, oye a un hombre con autoridad, un hombre que vive lo que enseña, pero además que impacta la enseñanza de tal manera que los lleva a comprender el estado moral y espiritual en el que realmente se encontraban, cosa que los otros líderes no lo hacían. Y no lo hacían porque ellos vivían en tinieblas, porque no les convenía hablar la verdad, porque ellos no vivían en la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que aquí en el versículo 24 Jesús se introduce diciendo que cualquiera que oye sus palabras y las hace, él lo iba a comparar a un hombre prudente que edifica su casa, literalmente aquí, aunque la casa, vamos a ver lo que es espiritual, sobre la roca. Una de las características o la característica principal del verdadero creyente, ¿cuántos verdaderos creyentes hay aquí? Bueno, la característica principal del verdadero creyente, según palabras de Jesús, es que oye sus palabras y las hace, las pone en acción. Ya empezamos mal, vamos a decir. ¿Sí? Bueno, de eso se trata, de vernos en el espejo de la palabra. Hacer las palabras de nuestro Señor Jesucristo equivale a poner en práctica la enseñanza que recibimos aquí cada domingo. Y creo que eso define en gran parte la manera en que estamos edificando nuestras vidas, nuestra familia y todos los desafíos y sueños y propósitos que tenemos en la vida. Porque no es malo tener sueños, no es malo tener propósitos. Si fuera malo soñar, el problema es que hoy en día el evangelio se ha distorsionado, ¿no? Entonces dicen, sueña grande y serás grande. Y eso está mal. Pero si el tener sueños o propósitos o deseos fuera malo, Dios no nos habría dado esa capacidad como hombres de tenerlo. Entonces no es malo. El problema es el enfoque que le da el ser humano a esos sueños. De tal manera que en el cristianismo moderno el sueño se ha convertido en lo más importante y han hecho a un lado la palabra, que es el fundamento para poder llegar a esos sueños. ¿A cuáles sueños? A los tuyos
pero que estén dentro de la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice que Él concederá todas las peticiones de nuestro corazón, es un texto muy mal interpretado, muy mal explicado, porque dice, ahí está, si Dios te dará todas las peticiones de tu corazón, ¿cuál es el problema entonces en pedirle cosas grandes, ¿no? O soñar grande? Bueno, el problema es que el original no dice así. Cuando digo el original es porque la Biblia no fue escrita en español ni en castellano, sino en hebreo, arameo y en griego. Entonces tenemos que ir a esos idiomas y extraer cuál era el significado original y el sentido original. Y el significado y sentido original de este versículo, que Él concederá las peticiones de nuestro corazón, no dice así. Dice que Él concederá las peticiones de su corazón, del corazón de Dios. O sea, toda petición que esté en nuestro corazón no está mal, pero hay que llevárselas a Él, y si están en su corazón, nos las concederá. Pero si no están en su corazón, aunque estén en tu corazón, no te las concederá. Y esa es la diferencia, qué importante. Ah, Señor, entonces por eso no me has dado el Lincoln, por eso no te he dado el Lincoln, ¿sí? Porque no estaba ese Lincoln en el corazón de Dios, aunque en el tuyo sí. Y en el corazón de Dios estaba el que hoy tienes, y hoy lo disfrutas por la gracia de Dios. Y si no lo tienes, pues tienes una bici, y si no tienes, pues el metro, y si no, de a patín, pero gloria a Dios, el Señor permite que nos podamos transportar, que eso es lo importante. Ahora bien, así como a lo largo de la historia millones de personas en la iglesia han oído las palabras de Jesús y las han llevado a la práctica, también hay millones de personas y de cristianos que no lo hacen. ¿Por qué? Porque son solamente oidores de la palabra del Señor. ¿Quiénes son esas personas que han decidido poner en práctica la palabra de Dios? Son aquellos que no se conforman con solo venir a la iglesia, sino que, esto es muy importante, progresan en un compromiso espiritual con Dios. Todos digan progreso. O sea, venimos a la iglesia y eso está bien y adoramos a Dios, pero el punto es que hay que progresar en lo que estamos aprendiendo. No se debe quedar en un mero conocimiento, porque seríamos solamente oidores y no hacedores de la palabra. Tiene que haber un proceso, un progreso, en nuestras vidas. Que la esposa diga, oye, amor, ¿cómo has crecido? ¿Cómo has progresado? Y el esposo igual, oye, has progresado. A lo mejor no como uno quisiera, pero se ve el progreso. ¿Cuándo? Cuando llevamos a la práctica la palabra del Señor. Ahora bien, este progreso es como la vida matrimonial. Los matrimonios que viven solamente rutinariamente, que van perdiendo los detalles de la relación con su esposa, que no le dan importancia a los hijos, que solo se dedican a vivir el día a día sin tener el progreso que requiere una relación familiar sana. Es lo mismo en las cosas de Dios. Es lo mismo en la vida espiritual. Hay muchos cristianos que así son en su relación con Dios. Vienen como rutina, cantan, sirven, pero tampoco progresan porque no le dan importancia a las cosas espirituales. Y ese es el tipo de cristianos que cuando vienen las tormentas de la vida, porque han de venir, hermanos, no tienen buen fundamento y terminan fracasando en todo lo que emprenden. Porque sus sueños, sus esperanzas, sus propósitos, sus servicios, su familia no estaba bien fundamentada en la voluntad de Dios, en los deseos del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Y Jesús compara a los hacedores de la palabra con un hombre prudente, que equivale a un hombre sabio. ¿Quién es un hombre sabio? Un hombre sabio es el que aplica el conocimiento. Tú puedes tener mucho conocimiento y si no lo aplicas, no eres sabio, solo tienes conocimiento. Así hay mucha gente muy inteligente en el mundo, pero nada sabios. Dices, ¿cómo es posible que un médico del nivel tuyo, con tantos estudios, a lo mejor hasta hiciste otro posgrado, otra carrera y te fuiste a Alemania, te fuiste a Europa y Estados Unidos y regresas? ¿Cómo es posible que te casas y tratas mal a tu esposa? ¿Cómo es posible que no le das tiempo a tus hijos? ¿Cómo es posible que vives mal teniendo tanta inteligencia? Pues son inteligentes, pero no son sabios, porque no aplican
la inteligencia espiritual, en este caso, a la vida personal y diaria que tenemos, porque la vida no solamente es lograr éxito afuera y lograr buenos negocios y tener casas grandes y tener 2 o 3 automóviles. Ese no es el éxito. El éxito realmente es la salud espiritual. ¿Qué tan saludable, moral, espiritualmente, familiarmente estás tú con tu familia? O sea, ¿me vas a presentar a una esposa con amargura, con falta de perdón, con raíces que no puede perdonar porque le has pegado, porque la insultas, porque la humillas, porque la sobajas? ¿O una esposa que es de la misma manera con el esposo, etcétera, etcétera, etcétera? Podremos ser muy inteligentes en muchas cosas, pero nada sabios. Y el principio de la sabiduría, que es la inteligencia aplicada, es el temor de Dios. Es decir, si no hay temor de Dios en el corazón, es decir, si no hay disposición en nuestro corazón para ser enseñados por la inteligencia y la sabiduría de Dios, entonces nunca vamos a pasar de donde estamos. Porque la palabra de Dios es la que nos enseña. Es la que nos enseña. Es interesante contrastar que Jesús pone esta parábola, esta historia, en una perspectiva de 2 casas construidas sobre un terreno igual para los dos. Para construir su casa sobre la roca, este hombre prudente o sabio, hay algo que tuvo que hacer primero. ¿Qué tuvo que hacer? Bueno, retirar toda la arena que cubría el terreno hasta encontrar el cimiento seguro. En esta parábola, la casa es figura de nuestra vida y la roca es figura de Cristo, sobre quien descansan todos nuestros planes, todos nuestros sueños, todos nuestros propósitos. Y además Cristo, la roca, es el soporte firme y seguro de cada uno de nosotros. Una observación importante es que la roca, que es Cristo, al hacer contacto con nosotros, que nosotros venimos a hacer la edificación o el edificio, que va a ser un contacto con la roca que es Cristo, esa roca está viva, ¿sí? Y al hacer contacto con el edificio que somos nosotros, nos vivifica. Y entonces nuestra edificación se convierte en una edificación viva, es decir, con propósitos espirituales que producen beneficios espirituales a cada uno de nosotros y no superficiales. Si vamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 y versículo 5, el apóstol Pedro nos aclara esto. Y dice así, 1 de Pedro 2, 4, dice que nos acerquemos a Él, refiriéndose a Jesús, porque Él es piedra viva. Piedra viva desechada ciertamente por los hombres, desechada como fundamento, ¿se entiende? O como punto de partida. ¿Sí? Mas para Dios, ese Jesús fue una piedra escogida y además preciosa. Vosotros también, como piedras vivas por Él, sed edificados como casa espiritual. La casa espiritual somos todos nosotros. Y dice que debemos ser, ¿qué? Edificados sobre la roca que está viva, que es Cristo. Y si la roca está viva, también nosotros vamos a estar vivos. Es decir, nuestros proyectos y nuestra vida va a ser benéfica o de bendición. La primera característica de quien edifica su vida sobre la roca es la obediencia que se manifiesta a través de nuestras obras. O sea, que si decimos que estamos edificando nuestras vidas sobre el fundamento de la voluntad de Dios, pero llevamos una vida inconsecuente a la vida de Cristo, es mentira. Tú podrás decir, y yo podré decir, que somos cristianos, que venimos a la iglesia, que estamos aprendiendo mucho, pero si saliendo de esta iglesia no aplicamos lo que el Señor nos enseña, ¿qué quiere decir eso? Que no somos obedientes. Y si no somos obedientes a Dios, entonces todo lo que hacemos un día puede ser devastado, y Dios lo va a permitir. Porque la obediencia se requiere. Si un arquitecto hace sus planos
y contrata a un perito arquitecto y a otro que son los ingenieros civiles y otro que es el estructurista para que el edificio, cuando se construya, no corra el riesgo de cualquier terremoto, cualquier situación, bueno, entonces todo va a funcionar bien. Pero si llega el dueño y dice, no, yo me quiero ahorrar el pago al arquitecto, el pago al ingeniero, el pago a esto, y me voy a contratar a estos albañiles que construyeron bien bonita la casa del vecino y que me hagan un edificio de 20 pisos, y comienzan a construirlo de esa manera insensata, usando terminología bíblica, ¿qué va a pasar? Se va a caer, sin duda se va a caer porque no cumple con los requerimientos de la construcción para que soporte el piso, el peso, el tamaño, un movimiento. Está mal la construcción. Y si nosotros venimos a la iglesia, vivimos la palabra del Señor y salimos y le decimos a la esposa, bueno, el pastor dijo eso, pero aquí yo soy el papá y aquí se van a hacer las cosas como yo digo, pues estás mal. La vida no te va a salir bien. Y si tú dices allá afuera en tus negocios, es que el que no tranza no avanza, y un poquito, estás mal. Al principio te va a ir bien, pero al rato cuando venga la prueba, todo eso se te va a caer. Si podemos llamar método, el mejor método de éxito para que nos vaya bien es la integridad, hermanos. La obediencia. La obediencia son prácticas sometidas. Por eso la Biblia dice que tenemos que llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Someter nuestros pensamientos, ¿sí dice así? Cautivos, debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, yo puedo pensar de una manera pero muy correcta para mí, pero si yo lo hago hay un riesgo. Pero si llevo cautivo este pensamiento mío al pensamiento bíblico y hago que mi pensamiento obedezca al pensamiento bíblico, lo más seguro es que el pensamiento bíblico me lo va a cambiar y me va a decir, no es como tú lo estás pensando, es así si quieres que te vaya bien. Y si queremos que nos vaya bien, hermanos, es así como lo enseña la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Bueno, y aunque no estemos de acuerdo, así es. Lo dice Santiago, capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, cuando habla de la fe ya está hablando de gente que ha creído como nosotros. La fe, si no tiene obras, esa fe está muerta en sí misma. Si no tienes obras de acuerdo al escrito está, esa fe está muerta en sí misma. Por eso es que una fe sin obras no es una verdadera fe, sino simplemente es cuestión de palabrerío. Otra manifestación de un cristiano que está edificando su vida sobre la roca es su dependencia. Como lo dije hace un momento, nunca nos atreveríamos a edificar desde la superficie o superficialmente. Al contrario, vamos a buscar un cimiento estable. Si no lo hay, lo vamos a poner la cimentación, vamos a poner zapatas de buen tamaño, vamos a poner un emparrillado de varilla de tal calibre, de tal manera que soporte la construcción que tengo en mente hacer. ¿Por qué es importante la cimentación? Porque de eso va a depender la vida de los que estén adentro de ese edificio en el tiempo de la aflicción, ¿o no? ¿Qué pasó en el terremoto del 85? ¿Cuánta gente murió? Yo conocí a un arquitecto muy prominente que trabajaba para Estados Unidos, para el gobierno de los Estados Unidos, fabricando los puentes vehiculares más importantes del estado de California. Y entonces meses pasaban sin que lo viéramos en la iglesia porque estaba construyendo, pero de repente regresa a la congregación. Él nunca, por mucho, estaba 2 semanas en la iglesia y se iba. De repente 1 mes en la iglesia, 2 meses en la iglesia, 3 meses en la iglesia, 5 meses. ¿Qué pasó? ¿Se quedaría sin trabajo? ¿Qué? Resulta que este hombre se confió, alteró las cantidades y se le vino abajo un puente en Estados Unidos y lo estaban buscando para meterlo a la cárcel. Y se estaba escondiendo en México. Por eso estaba ahí.
Creo que es un buen ejemplo, porque si nosotros no edificamos con los materiales que el Señor nos ofrece, que es su palabra, se nos va a caer la vida, hermanos. Que a muchos se les ha caído y se les está cayendo. Un ejemplo claro de alguien que dependió de Cristo como su roca firme fue el apóstol Pablo. Pablo fue un hombre completamente dependiente de Dios. De hecho, él renunció a todo para vivir a Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 8. Filipenses 3, verso 8, dice así el apóstol Pablo, él declara: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Mi conocimiento, mis habilidades, mi reputación, todo lo que yo tenía como fariseo de fariseos, todo eso para mí es pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, quien es ahora mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué impresionante declaración. Ahora, ¿qué nos deja ver esto? Hablando de la edificación, la construcción. Así como un constructor ama sus edificios y ama sus logros de arquitectura, pues así Pablo amaba la excelencia del conocimiento de Cristo, que era su roca. Conocer a Dios para Pablo fue la base absoluta de toda su vida, al grado de estar dispuesto a perderlo todo. Él dijo: por amor del cual estoy dispuesto a perderlo todo y lo tengo por basura. Qué impresionante declaración, hermanos. Él entendía la dependencia de Cristo. Hermanos, sin Cristo no somos nada, no somos nadie en la vida. ¿Están de acuerdo? Con Cristo, aunque no tengamos todo, siempre lo digo, lo tenemos absolutamente todo. Dile al que está a tu lado: con Cristo tienes todo. Ok. Es que todos nos distrajimos de este lado, ¿verdad? Yo creo que vamos a dejar de hacer eso ahorita y lo hacemos cuando no está la enseñanza. Gracias, muchachos. Es que hasta yo estoy como ustedes, estamos todos así. ¿Qué van a hacer? Ok, ahora yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a perderlo todo? Piénsalo. ¿Por amor a Cristo? Para amar verdaderamente a Cristo tenemos que hacer a un lado todo lo que esté ocupando el primer lugar en nuestra vida, porque todo lo que esté ocupando el primer lugar en nuestra vida que no sea Cristo es ídolo, es pecado de idolatría, y Dios aborrece la idolatría y no comparte su gloria con nadie. ¿Y sabe lo que va a pasar? Te ama tanto que Él va a tirar todos tus ídolos y eso te va a doler, pero podemos evitar eso y decirle de voluntad propia al Señor: Señor, yo voy a tirar mis ídolos. Mi primer lugar eres tú en todo, mi fundamento eres tú, mi vida va a ser construida en base a tu perfecta y hermosa voluntad para mí, ¿sí? Por eso la edificación de nuestra vida y de nuestro futuro jamás debe ser confiando en nuestras propias capacidades. El éxito de una vida feliz, usemos bien ese término de éxito, o el beneficio o la bendición de una vida feliz, consiste en ir poniendo ladrillo por ladrillo sobre el fundamento que ya está puesto, que es nuestro Señor Jesucristo. Ladrillo por ladrillo. Dile que está a tu lado: ¿ya viste, amor? Ahí nos hablan. Un ladrillo más a la construcción. No es una raya más al tigre, es un ladrillo más a la construcción. Sí. Uno más. Más amor. Un ladrillo más de paciencia. Un ladrillo más de templanza, un ladrillo más de mansedumbre, un ladrillo más de dominio propio, menos gritos, más tranquilidad, ¿no? Un ladrillo más de sacrificio, aunque sea un ramito de flores a la quincena, ya de perdida, ¿no? Unos chocolates, dicen mis hijas, de los de Luis Miguel, de los Ferrero esos, ¿ah? Y le digo: no, porque a mí me sacan barros. Hermanos, todos nuestros planes personales, todos nuestros proyectos familiares, todo siempre debe estar puesta sobre la voluntad de Dios,
si es que realmente queremos alcanzar aquello para lo cual también fuimos alcanzados. Filipenses capítulo 3 versículo 12 dice Pablo: no que yo ya lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, sino que proseguir. ¿Saben qué significa proseguir? En el griego, me esfuerzo. ¿Cuántos esforzados hay aquí, hermanos? Vamos a esforzarnos un poquito más, ¿sí? Sino que me esfuerzo, también significa peleo, también significa me estiro por ver si logro alcanzar o asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo. O sea, el Señor Jesucristo nos ganó para Él, para ser salvos, pero junto con su salvación, sus bendiciones. Pero escuchen bien, las bendiciones del Señor no pueden desarrollarse en medio de la iglesia si no estamos edificando sobre el fundamento de la voluntad de Dios. Porque tú puedes estar pidiendo un montón de cosas al Señor fuera de la voluntad de Dios y nunca vas a poder ver realizados esas peticiones que has levantado delante de Él. Por eso tienes que esforzarte, como dice el original, proseguir, pelear para lograr aquello para lo cual también fuiste asido por Cristo o en Cristo. Es decir, Señor, ok, ¿cuál es tu voluntad para mí en este proyecto que tengo? ¿Me voy a cambiar de casa, Señor? Ok, ¿quieres que me vaya para este lugar o para esto? Un día vino una muchacha y me dijo: mire, pastor, yo vivo en esta zona, ¿no? En X colonia, pero me tengo que cambiar por las escuelas de mis hijos, y encontré un departamento un poquito más grande, pero es una zona bien peligrosa, pero está más grande. Allá afuera están los muchachos drogándose y están tomando y le chiflan a todas las chamacas que pasan por ahí. Y le digo: ¿y querías irte ahí? Me dice: sí. Le digo: ¿por qué? Me dice: para ahorrarme un dinerito, pagaría menos de renta y el departamento está más grande. Digo: bueno, yo nada más te voy a decir algo, te va a pasar lo que le pasó a Lot con sus hijos. Porque Lot no fue prudente, porque Lot no fundamentó sus decisiones en la voluntad de Dios que ya le había dado a Abraham. Él dijo: ese lado se ve bonito, ese lado me conviene, ese lado me cuesta más barato. Y al rato el problema lo tenía con los hijos, con los yernos y con toda la población. A eso te vas a enfrentar. Si estás dispuesta, digo, y luego tienes unas hijas que ni nacidas de nuevo son. Ay, no lo había visto por ese lado, me dice. Ella nomás lo había visto por este lado. Gracias a Dios obedeció y le ha ido bien a la hermana, gloria a Dios. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron esos vientos, pero la casa no cayó. Por eso dijo Pablo: hay que proseguir. Hermanos, no hay manera de lograr bendición o beneficios espirituales en la vida si no es esforzándonos y construyendo nuestra vida en Cristo. Dile al que está a tu lado: no hay manera de recibir las bendiciones de Dios sin Cristo. No hay manera. Y cada avance que logramos, hermanos, en nuestra tarea de construcción, lo debemos atribuir a Dios o a la gracia de Dios. Amén. Es verdad que el esfuerzo de nosotros es indispensable, pero cada logro en Dios, cada bendición que tenemos o que hemos alcanzado, siempre será por la gracia y el favor de Dios. Siempre por la gracia y el favor de Dios. Les contaba una experiencia a mis hijos, bueno, de mis hijos a los hermanos de la primera reunión. Me voy a tener que cambiar de casa esta semana, hermanos. Primero, yo tengo un departamento pequeño y ahí vivía, pero mi familia creció y ya no podía yo estudiar, muchos factores. Decidí cambiarme de casa. Rento una casa desde hace 6 años. Ahora sucedieron otros factores importantes que yo debo salir de ahí. Dice la Biblia: el avisado ve el mal y huye. Entonces ahí hay algo que ha querido poner en peligro a mi familia, a mis hijas. Entonces les dije a mis hijos: nos vamos a ir de aquí y vamos a orar.
que el Señor nos lleve a donde Él quiera. Vamos a orar, vamos a orar. Y entonces agarra uno de mis hijos chiquitos y empieza a buscar en el iPad casas con alberca. Bueno. No, hombre, no sé, no sé por dónde, allá por Tecamachalco, por Atizapán, una casa impresionante, con una renta impresionante de más de 200,000 pesos. Imagínense nada más. ¿Verdad? Bueno, una locura. Pero son niños y el niño juzga como niño. ¿Sí? Entonces así juzgaron. Entonces dije, ¿cómo les hago entender, verdad? Ya sé. Digo, ok, estamos hablando de edificar nuestra familia sobre el fundamento de la voluntad de Dios. Ok, me gusta, me encanta, pero yo nada más tengo, yo siempre les digo a mis hijos 1,000 pesos, siempre les digo, ¿cuánto cuesta un carro? 1,000. ¿Y cuánto cuesta una casa? 1,000. Siempre les digo 1,000, ¿no? Porque a los niños no hay que hablarles de esas cosas, ¿no? Entonces le digo, mira, yo nada más tengo 1,000 pesos para rentar la casa. Vamos a hablar y vamos a decirle, oiga, tengo 1,000 pesos. ¿Me puede rentar su casa en 1,000 pesos? Y si la dueña dice sí, es la voluntad de Dios. Y si dice no, pues es la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? De acuerdo. Hablamos. Oiga, fulanito de tal y que no sé qué, nos interesa su casa, está muy bonita. No, que 1,000 metros de construcción. Y yo por acá viendo todo. Y le digo, oiga, fíjese, y le puse el altavoz, que mi presupuesto me alcanza para una renta de 1,000 pesos. Y la señora me dijo, ¿se está usted burlando de mí? Pues tenía razón, ¿verdad? Pero ella no sabía lo que yo estaba pasando de este lado, ¿no? La de gran tribulación aquí en mi casa. Y le digo, no, mire, es que tengo una situación aquí con mis hijos y yo no puedo rentar una casa a ese precio, mi presupuesto es de tanto, yo quiero que ellos la escuchen. Ah, no, señor, y que me surte una parábola la señora a mí. A ver, me dice, mire, se lo voy a plantear así. Si a usted le alcanza para un bocho, cómprese un bocho. Si le alcanza para un Hondita, cómprese un Hondita. Si le alcanza para un Mercedes-Benz, cómprese un Mercedes-Benz. Si usted con 1,000 pesos quiere rentar mi casa, le recomiendo que siga buscando. Sin duda va a encontrar un departamento de ese precio. Muchas gracias, le dije. Digo, ya ven, hasta me regañaron por su culpa. Le digo, ¿entonces fue la voluntad de Dios o no? No, pues no fue la voluntad. Aprendieron, ¿verdad? El punto, hermanos, es que hay que ir edificando conforme a la voluntad de Dios. A veces nos cuesta eso, ¿verdad? Porque no queremos hacer la voluntad, sino la nuestra. Pero bueno, además el que edifica sobre la roca es considerado comprometido. ¿Por qué comprometido? Porque este hombre, para poder ver el fundamento de la roca, primero tuvo que escarbar en la arena y limpiar y separar la superficie para que pudiera observar el fundamento. Y si no había roca, bueno, hay que poner uno, pero en este caso sí había roca. Y hacer ese trabajo, dicen algunos expertos, que es el trabajo más cansado, el trabajo de la limpieza, del escarbar, el trabajo que casi nadie quiere. Ya los maestros albañiles quieren llegar cuando está la cimentación, todo bonito, y construir de ahí para arriba y al rato decir, ¿cómo me quedó el edificio? Pero no quieren palearle, no quieren escarbarle. Mi papá compró un terreno en Xochimilco hace tiempo y como ahí está cerca el lago de Xochimilco, entonces el albañil se pasó y empezó a salir todo el agua. Al otro día ya no llegaron los albañiles, porque se vieron en el problema, dijeron hay que sacar el agua y hay que secar. Vinieron otros, sacaron todo el agua y cayó una lluvia y al otro día lleno, inundado. Ya no volvieron tampoco. Y así, hermanos, requiere un esfuerzo, requiere un sacrificio. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Hablando de esfuerzo y sacrificio. Pablo lo dice de una manera muy clara. Él dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí está el sacrificio. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, o lo que ahora hago, o lo que ahora edifico, lo edifico en la fe o en la voluntad del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Ahí está la importancia. Hermanos, edificar en Cristo nuestra vida, nuestra familia, nuestros deseos, nuestros sueños, es el esfuerzo más representativo que podemos hacer en esta vida. Pero al final, la satisfacción más grande que nos va a dejar será ver a los nuestros cimentados en Dios, nuestros proyectos realizados y sólidos para siempre y para la gloria de Dios, porque lo hicimos en la voluntad de Dios. El verso 25 dice que a este constructor le descendió la lluvia. Vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó. ¿Por qué no cayó? Díganlo ustedes. Porque estaba fundada o construida ¿sobre qué? Sobre la roca. Este versículo nos enseña algo que a muchos no les gusta, que la vida del creyente será puesta a prueba, siempre. Dile al que está a tu lado, serás puesto a prueba. A lo mejor unos ya no ven lo duro sino lo tupido, pero es una realidad para todos. Esta prueba, hermanos, no era una prueba fácil para superar. Jesús la comparó con una lluvia tempestuosa. ¿Lo observó en la historia? No era una cualquier prueba, una lluvia tempestuosa que originó torrentes, ríos de aguas impetuosas. No era un aguacero únicamente, ni una tromba como la que nos cayó esta semana y que inundó las delegaciones como Iztapalapa. Aquí dice que era un caudal tormentoso que arrasaba cuanto encontraba a su paso. Y entre eso había casas, había postes, había edificios, pero también estaba la casa de este hombre prudente. Qué maravilla lo que estamos leyendo. Además, a todo esto se suma el impacto del viento huracanado de la tormenta. Entonces fue toda una conmoción contra aquella casa. La parábola dice que golpearon con ímpetu aquella casa. Pero finalmente, cuando termina la tormenta, cuando el peligro ha pasado, cuando sale el sol, ¿verdad? Y todo se ve bonito y viene la calma, dice la parábola que la casa permanecía en pie. La casa no cayó. Yo quiero eso para mi hogar. ¿Ustedes también? Yo quiero eso, hermanos, porque todos vivimos en constantes golpes y pruebas. Ahora escuchen bien, tal vez en las paredes de esta casa quedaron las huellas de la tormenta, tal vez grietas, se tuvieron que hacer reparaciones de ventanas, de puertas, de pintura, y yo qué sé, porque el edificio aguantó la tempestad. El punto es que siguió en pie, oiga esto, sirviendo de hogar para esa familia, sirviendo de hogar a esta familia. Y tú tienes un hogar, Dios te ha dado una esposa, una familia, unos hijos. Y tienes que fundamentar tu hogar, tu esposa, tus hijos, para que ese hogar no se acabe. Por eso vemos tantos problemas matrimoniales. Lo que más hay de problemas en la iglesia son matrimoniales. Cristianos queriéndose divorciar de su esposa. Y a veces argumentos inválidos, como es que ya no hay vibra en el matrimonio, ya no siento lo que sentí al principio, ya no la amo, ya no me gusta, ya no siento lo que sentía, etcétera, etcétera, etcétera. Es una desgracia lo que sucede cuando una familia no edifica su hogar sobre la base que es Cristo. Pero así va a ocurrir con nosotros. Van a venir las pruebas, los ataques, las tentaciones. Todo eso se va a manifestar con furia, como lo es Satanás, hermanos, cuando viene contra la vida de un cristiano. Como lo fue el caso de Job. Vayamos por favor y rápidamente quiero leer lo que pasó con Job en el capítulo 1, versículo 6 en adelante. Vamos a leer varios versículos. La prueba es inevitable. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Se refiere a los ángeles, entre los cuales también vino Satanás. Y le dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado, no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartados del mal? Vean la respuesta de Satanás. Le dice Satanás a Job: ¿acaso teme Job
a Dios de balde? ¿Qué le está diciendo Satanás a Dios? Mira, Dios, Job te ama por lo que le das. Él no te ama por lo que eres. Él es un hombre interesado. Él te obedece y él es buena onda por todas las bendiciones que tú le das. Así cualquiera. O sea, Satanás está enfrentando a Dios y ¿sabe lo que le está diciendo? Que Dios no merece el amor incondicional de Job. Satanás le está diciendo a Dios: Job no te ama por lo que eres, tú no te mereces el amor de él, él te ama por lo que le das. Wow. ¿Y se han dado cuenta de cristianos que le dicen a Dios: Señor, si no me das o no me sanas, no me amas? Es la misma semilla satánica. Le dice en el verso 10: mira, Señor, no lo has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene, nada les pasa, todo les va bien, al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu propia cara. Le dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene, su casa, su carro, sus departamentos, sus terrenitos, todo está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él, es decir, no te doy permiso que lo mates. Y salió Satanás de delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, versículo 16, cuando vino otro que le dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que le dijo: Job, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento, ahí está la tormenta, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Rasuró Job su cabeza, se postró en tierra, versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, pero sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, no culpó a Dios, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Versículo 1 del capítulo 2: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse otra vez delante de Jehová, se refiere a los ángeles, y Satanás también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová una vez más a Satanás: ¿de dónde vienes esta ocasión? Respondió Satanás a Dios y le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado nuevamente a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y le vuelve a responder Satanás y le dice: pues piel por piel, porque todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Es el mismo sentido que al principio. Job te ama y fue fiel. ¿Por qué? Porque no le quitaste la vida, pero quítale la vida y verás si no te maldice en tu propia cara. Versículo 5: pero extiende ahora tu mano, le dice Satanás a Dios, y toca su hueso, toca su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Y Jehová le dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero no lo mates. Versículo 7: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Jacob con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.
Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su hermosísima, su dulce y tierna, su bombón: ¿aún retienes tu integridad? Lo mejor sería culpar a Dios, eso significa maldecir a Dios. Lo mejor sería culpar a Dios, responsabilizarlo y que te murieras. Estarías mejor muerto que vivo con esta enfermedad. Y este hombre de Dios, bien fundamentado en la voluntad de Dios, le dijo: como suele hablar la bruja del 71, hablaste. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Qué gran historia, ¿no? Por eso cuando tu salud sea probada, tu economía sea probada, guárdate de nunca decirle a Dios ¿por qué? Shh. Mejor di lo que dijo Job: recibiremos solo el bien y no el mal. Y no le halló despropósito, no le atribuyó despropósito alguno, es decir, que él pensó y dijo: algo hay detrás de todo esto, un propósito de Dios hay de todo eso. Acuérdate, no le digas por qué, dile: ¿para qué, Señor? ¿Para qué me está pasando todo esto? ¿A cuántos están siendo probados? A ver, levanten su mano. Híjole, la mayoría. ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿No le vas a decir por qué? No hay que pedirle explicaciones a Dios, ¿eh? No hay que pedirle explicaciones a Dios. ¿Sabes qué? Que las torrentes de las dificultades hoy están golpeando con ímpetu a las vidas de los cristianos. Pero al final de la prueba, cuando Dios interviene y las aguas retornan a la calma, la casa que es uno mismo está en pie, porque está firmemente anclada sobre la roca eterna que es Cristo el Señor. Y eso nos dice que nos hemos de mantener firmes, como viendo al que no vemos, al invisible. Así lo dijo Hebreos. Y Jesús se lo dijo a Tomás: oye, Tomás, porque no ves, porque ves, crees. ¿Necesitas ver las marcas de los clavos para que creas? No, más bienaventurado el que ve y cree. Así nosotros, hermanos, no tenemos que ver para creer. Por eso es por fe, para que no sea por vista. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En el ínter van a venir las pruebas, en el ínter van a venir las tempestades, y no hay que dejar de creer, porque creímos por fe y para fe. Y si el Señor dijo que tiene una morada, ahí está, y yo la creo. Nunca la he visto, pero un día la veré, lo creo. Y si Él dijo que mi nombre está en el libro de la vida, creo que hay un libro de la vida y que está mi nombre, el de mi esposa, el de mis hijos y el de todos uno de ustedes. Nunca lo he visto, no he estado muerto y lo he visto no, pero lo creo porque está escrito en su palabra y estoy anclado a la palabra. Y cuando venga una corriente teológica o alguien venga y me diga: no, tú vas al infierno, eres un miserable, eres un hipócrita, yo le voy a decir: yo estoy anclado en esta esperanza. Y edificamos. Siempre mi hija Débora me dice: ¿somos ricos, papá?
Le digo, no, no somos ricos. Somos pobres en espíritu. Y empieza, como no entiende, me dice, no. Así y contesta Dani y dice, entiende, Débora, que la riqueza es Cristo en nuestro corazón. El de 9 años a la de 12 años. ¿Qué estamos haciendo? Anclándolos en lo que dice la palabra de Dios, para cuando venga un sacudir como familia, no nos mueva. Amén. Hay que trabajar con los hijos, hermanos. Además, durante nuestra vida terrenal y las pruebas que van a acontecer sin duda, el salmista dijo en el 112, verso 7, no tengas temor de malas noticias. Amén. Salmo 112, verso 7, no tendrás temor de malas noticias. Pastor, ya subió el dólar. Y tú como como la Legarreta dijo, ay, pues no nos afecta el dólar. Tú dile, sí, yo opino igual que tú, hombre. O sea, no nos afecta, hermanos. ¿O sí? No. Miren, dice, no tengas temor de malas noticias. No tendrás temor. ¿Por qué? Porque su corazón está firme y confiado en Jehová. Amén. Además, las pruebas debemos verlas, hermanos, con plena confianza, sabiendo que son transitorias y limitadas ante la gloriosa esperanza que nos espera. Segunda de Corintios 4:17. Pablo dice que las pruebas son leves. Tribulación, claro, si lo comparamos con Job, son leves, y para eso está ahí en la Biblia, para que hagamos una comparación. Si comparamos los sufrimientos de Cristo con los de nosotros, nada que ver, hermanos. Por eso Pablo hace esas referencias y dice, esta es una leve y momentánea tribulación, leve y momentánea, pero produce en nosotros cada vez más queja. ¿Produce queja? ¿Produce enojo? ¿Produce reclamos? ¿Las pruebas? Díganme ustedes, ¿qué deben producir? Más excelente y eterno peso de gloria. O sea que a medida que somos más probados, más espirituales nos hacemos, más poderosos en Dios nos convertimos. Gloria a Dios. Porque si no hay prueba, no crecemos. También la Biblia dice que la tribulación produce paciencia, ¿no? Y muchos, ay, Señor, dame paciencia, que ya no aguanto a esos hijos. Ah, bueno, prepárate para la tribulación, porque la tribulación produce paciencia. Es que solamente esos momentos difíciles son los que nos hacen crecer. El roce con tu hermano, el roce con tu vecino, el problema con el que está a tu lado. El hermano que predicó con los jóvenes me decía, prediqué, estaba bien contento y de repente una muchachita agarró sus audífonos, se lo puso de un lado, se lo puso del otro lado, se cruzó de brazos y así como diciendo, pues no te pelo. Pues gloria a Dios, porque eso está formando el carácter del que está allá al frente, ¿verdad? Y entonces uno entiende que uno comunica la voluntad de Dios. O sea, el feo no me lo están haciendo a mí. Pero eso me trae crecimiento, porque me hago más tolerante, más tranquilo, ¿sí? Y entonces cuando se presenta una situación así, la sé abordar con más sabiduría. Y no que a veces hay otros que se enoja la oveja y enfrenta al pastor, y el pastor le dice, y bájale, no sabes con quién te metes, no te quieras pasar de listo. No, a ese pastor le falta que le manden más tribulación, para que se haga más manso. Bien. ¿Qué dice el Salmo 91, versículo 5? No me interrumpa tanto, hermano, estoy muy atrasado. Todos digan, debo confiar en la estabilidad de la roca
que es mi Señor Jesucristo. Amén. Salmo 91, verso 5 dice así: no temas, ¿qué? El terror nocturno. Esto significaba ataques que no sabemos de dónde vienen, por eso es terror nocturno. Ni tampoco saeta que vuele de día. El temor se refiere a los dardos de fuego de Satanás. Tampoco temas a la pestilencia que ande en obscuridad. Esta pestilencia se refiere a las enfermedades crónicas y las peores enfermedades que pueda haber. Dice el Señor: no temas ni a eso debes de temer. No, que ya te detectaron que el Alzheimer. Pues gloria a Dios, mejor ni me acuerdo de tantos problemas. Romanos 8:28, hermanos, no lo busquen, espérenme. Todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y yo estoy seguro que usted y yo fuimos llamados. Todo lo que nos pasa obra para bien. Si es el Alzheimer, vea qué bien, ¿no? Oye, ¿qué debes tanto en el banco? Ni me acuerdo. Ahí vean cómo consiguen. Yo, tranquilo, tráiganme mi cafecito con leche. No temas al terror nocturno, dicen, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Vean lo que dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Sabe lo que significa esta frase? Seguridad aún en medio de una masacre. Así literal significa. Seguridad en medio de una masacre. Ay, pastor, que Corea del Norte contra Corea del Sur. Por eso que no hubiera quedado Donald Trump, porque se va a desatar la tercera guerra mundial. Tú tranquilo, ellos nerviosos, tú tranquilo, confía en Dios. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra y a ti no llegará. También otra versión más apegada al original dice: solo serás espectador en medio de la masacre. Híjole, hermano, ¿no te causa gozo eso, hermanos? Pastor, iba en la carretera y me paré porque se me ponchó la llanta y más adelante el tráiler que venía delante de mí era una pipa de gasolina, explotó. Que si no se me ha ponchado la llanta, exploto junto con la pipa. Ahí está, espectador de los desastres. Pero Dios no permite, dice: a ver, Ángel, pónchale una llanta. Ya estamos. ¿Por qué, Señor, me ponché una llanta? Ay, ¿a poco no pasa, hermanos? Bueno, eso me pasó a mí. No lo de por qué, lo de la pipa. Sí, venía de Puebla. Traía en el estómago 2 semitas deliciosas. Entonces no habría que perder ese buen sabor de boca, ¿verdad? Y ahí venía, y adelante de mí sí venía un tráiler, una pipa de gasolina. Y ya en la noche yo uso mis lentes porque veo borroso de lejos. Entonces ya traía mis lentes. Y en la caseta, así literal, agarré mis lentes y los puse en el tablero. Es lo que siempre hago, ¿no? Pago la caseta y paso. Y cuando paso, ya no están los lentes. Y los lentes, y los lentes, y los lentes. Pues oríllese, como dicen nuestros policías, oríllese a la orilla. Ahí vamos, a la orilla. 10, 15, 20 minutos no encontraba los lentes. Aquí los dejé. Después de la media hora los fui a encontrar dobladitos abajo de mi asiento, metidos entre el fierro. Algo imposible, hermano. Ay, todos nos quedamos tan extrañados. Y ya avanzamos 1 kilómetro. No pudimos avanzar más ya por la fila que había de tráfico. Había explotado esa pipa que venía delante de nosotros. 4 o 5 carros de ese lado, más otros 4 o 5 del otro lado, todos calcinados, con la gente calcinada dentro. Los lentes. Ay, Señor, muchas gracias. Todo obra para bien a los que le aman. Todo obra para bien a los que le aman. Y eso es lo que significa seguridad aún en medio de la masacre. Hay que estar confiados en Dios. ¿Sí, hermanos? Verso 26 de nuestra parábola. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos,
y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué le pasó? Cayó, y fue grande su ruina. Aquí la prueba de la edificación sobre la arena fue idéntica a la edificación sobre la roca. ¿Se dieron cuenta? Pero hay una diferencia. En el texto griego, en el primer caso, los que edifican sobre la roca dicen que fue una embestida que fracasó. Una embestida, o sea, intencional. Estamos hablando que en los propósitos de Dios es que haya pruebas intencionales, ¿sí? Pero en esta segunda es una embestida que triunfa. El resultado es grave y el resultado es la destrucción. ¿Qué quiere decir? Que después de la prueba solo quedaron los restos de la edificación esparcidos sobre la arena. El Señor dice que su caída fue grande. ¿Por qué? Porque se apoyó, y esa es la intención del texto griego, porque deliberadamente se apoyó en la blandura de la arena y por eso no pudo resistir la adversidad. Pero el otro deliberadamente se apoyó sobre la roca y resistió la embestida. O sea, eso está en nosotros. De parte de Dios van a venir las pruebas, pero de parte de nosotros es sobre qué estamos edificando. Y tú ya sabes lo que te espera en ese sentido. Y eso es lo que dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Todo. ¿Por qué? Porque el día lo va a declarar. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Todo. Un día vinieron unos pastores a platicar conmigo. El hombre venía deshecho, él era el pastor, y ella solo nos tomó como testigos. Dijo: solo quiero que ustedes sean mis testigos. Vengo a decirle, no congregantes ni nunca los habíamos conocido, de una iglesia muy grande aquí en la Ciudad de México, que yo sí los conocía a ellos, sabía que eran los pastores de ahí, pero no había amistad ni relación. Solo vengo a tomarlos a ustedes como testigos para decirle lo que ya le dije a él: me voy a divorciar, no lo quiero volver a ver en mi vida, no quiero saber nada de él. Le digo: ¿por qué? Dice: bueno, para empezar, él ha sido un excelente esposo, en el sentido de que me provee para todo, un excelente padre de sus hijos, responsable en todos los sentidos, nunca me ha engañado, siempre le ha dado lo mejor a sus hijos. Bueno, y le digo: pues no entiendo, ¿por qué te quieres divorciar? Porque él le dio más tiempo al ministerio y a la iglesia que a mí. Le digo: bueno, sí te entiendo lo que dices y podemos ayudarlos, pero bíblicamente no te puedes divorciar por eso, no debes divorciarte por eso. El Señor repudia el divorcio, aborrece el repudio. Y me dice: lo sabemos si somos pastores, pero ya tomé mi decisión. Y el hombre lloraba como un niño: pastor, ayúdeme, convénzala, nada malo he hecho. Con el tiempo nos dimos cuenta de esta situación, que era un ministro, que era responsable allá afuera, pero no habían edificado su hogar sobre el fundamento que es Cristo, porque si lo hubiese hecho, hubiera tendido esas áreas que ese día la mujer le reprochaba al varón. Por ejemplo, yo los sábados los uso para salir con mi familia. Primero vengo al instituto, después doy una clase de diáconos y llego con mis hijos 1 o 2 de la tarde, y de ahí comemos y a veces vamos al cine y nos regresamos a la casa, caminamos en algún lugar. Los domingos como hoy, cuando terminamos, casi siempre vamos al cine. Mi hijo me dice: llévame al cine. Son prácticamente los únicos 2, no días, sino ratos que les dedico y les quiero dedicar al 100%, porque también entre semana ellos salen tarde de la escuela y todo, no se puede hacer más cosas. Y ahora en estos compromisos que tengo el sábado, viene un pastor y me dice: lo quiero invitar a que predique a mi iglesia tal sábado. Híjole. Y viene otro y me dice: y yo tal sábado. Y luego viene otro, me dice: yo el domingo, no puedo dejar la iglesia, en la tarde,
¿se dan cuenta? Ocupando los momentos que yo asigno para mi familia en la edificación. Y me ponen a orar los pastores, porque les digo, ni no ni sí, déjenme orar. Y donde Dios me guíe, con mucho gusto voy a ir, porque son los únicos 2 momentos que les dedico a mi familia, y no quiero hijos amargados que después me digan, tú le dedicaste toda tu vida al ministerio de los pastores y a mí no nos dabas de tu tiempo. Y oro a Dios, y a veces el Señor me dice, con Él sí, con Él no. Y así lo hacemos. Ahorita a 5 ya les cancelé, porque me dijo Dios, no, es primero tu familia. Hay que edificar, hermanos. ¿Han oído un dicho que dice? No, mejor ni se los digo, al rato lo van a andar diciendo. Conclusión, versículo 28. Es que son dichos de hijos de pastores, y al rato me los van a aplicar los hermanos. No sé qué. Verso 28 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, ¿cuál fue la reacción del público? Se admiraban de su doctrina. Claro. ¿Por qué? Porque la admiración se produjo porque nunca nadie de ellos había oído enseñanzas semejantes. Ninguno había sido instruido de esta manera. Sin embargo, la admiración, fíjense, esto es muy real, la admiración por las palabras de Jesús no significó que esa gente haya aceptado la enseñanza. Estaban admirados, pero no todos aceptaron la enseñanza. Y eso pasa en la iglesia de hoy. Se admiran. Qué bonita enseñanza, qué bonita. Estuvo poderosa, pastor, ¿verdad? Pero no la aceptan cuando no la viven. Y ahí está el problema. Un día un hermano me dijo, ay pastor, perdóneme, yo sé que usted se esfuerza mucho y invierte muchas horas de estudio para traernos el alimento, y nosotros, así me dijo, somos luego bien malagradecidos porque pues no aplicamos lo que nos dice, no valoramos lo que nos da. Le digo, no, yo ya cumplí con el Señor. Cumple tú, el problema lo tienes tú. Mira, conmigo ni te disculpes, para eso estoy, para servirte. Pero tú le tienes que dar una respuesta a Dios, el problema lo tienes tú. Miren lo que dijo un hombre. Es muy posible y hasta frecuente que la gente admire la buena predicación y sin embargo permanezcan en su ignorancia e incredulidad, quedando atónitos, pero nunca convertidos. ¿Se acuerdan de Pablo con Festo y Agripa, que les da todo el testimonio? ¿Y qué los dejó impresionados? Y le dijeron, Pablo, es impresionante lo que nos has dicho. Por poco y me persuades para ser cristiano. ¿Y sabe lo que dijo Charles Spurgeon referente a ese versículo? Dijo lo siguiente: así hay muchos cristianos en la iglesia que por poco y son cristianos, pero no lo son. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde. Gracias. Hay tantas cosas, Señor, por qué agradecerte. La familia, la esposa que me diste, el esposo, los hijos, el trabajo, el negocio, el vestido, los momentos agradables de la vida, tus bendiciones, Señor, la comida. Y
es que tú eres bueno, Señor. La conclusión siempre es la misma, Señor, tú eres bueno. Y si los padres, siendo malos, saben dar buenas cosas o dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial nos dará su Espíritu Santo al que se lo pida? Pero el problema, Señor, de nosotros es que no miramos esas cosas como cosas tan buenas, como bendiciones tan importantes. Porque si así fuera, estaríamos edificando el contentamiento en nuestros hijos, en nuestra familia. Seguramente, Señor, te pone triste cuando te das cuenta que uno de tus hijos que salvaste y compraste ha puesto su mirada en las cosas terrenales, efímeras, mortales, que se destruyen, y no pone sus ojos en las eternas, en las de gran valor. Oh Señor, nos falta tanto entendimiento, tanta sabiduría para aplicar el conocimiento, pero estamos aquí, Señor, humillados delante de ti, reconociendo nuestra humanidad, nuestra bajeza, nuestra inmadurez, nuestra niñez. Y es necesario pedirte perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque el edificio, Señor, de nuestra familia, nuestra vida, está mal, está chueco, no tiene bases. Y eso puede causarnos muchos problemas, Señor, porque cuando venga la prueba, que de seguro vendrá, no tendremos la fuerza, la fortaleza para resistir. Y si no tenemos esa fortaleza, esa fuerza para resistir las tormentas, el enemigo se aprovechará de nosotros, porque Él es ruin, Él es devorador, salvaje, Él es malvado y está buscando devorarnos y ruge para atemorizarnos. Y cuando nos atemoriza, hace que dejemos de depender de ti y comencemos a poner nuestra mirada en las cosas de este mundo. Y eso está mal. Hoy te decimos de corazón que tomamos la decisión firme, Señor, de sostenernos, de anclarnos, de fundamentarnos en la roca firme que es Cristo, la roca, la piedra angular, la principal, y nosotros, el edificio, Señor, nos comprometemos a ir construyendo y edificando cada área de nuestra vida sobre ese fundamento que es Cristo, sobre lo que dice tu palabra que deba ser y cómo deba de ser. No será fácil, Señor, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias por tantas y tantas promesas de seguridad y de bendición que nos da, Señor. Es una demostración de tu amor, pero nosotros también queremos demostrarte tu amor, esforzándonos. Y sabemos que el primer lugar es en nuestra casa. Ahí, Señor, empieza todo. Ahí, con mi esposa, amándola,
tolerándola, enseñándola, pastoreándola, abrazándola, besándola, acariciándola. Pedirle perdón cuando la he ofendido, no justificarme. Ahí, Señor, también la esposa con el esposo, honrándolo, amándolo, poniéndose bajo su autoridad voluntariamente, viendo por sus necesidades, atendiéndolo bien. Y hacia los hijos también, hablarles bien, no sacrificar el tiempo que les debo dar a ellos, guiarlos con rectitud, con honestidad, con el buen ejemplo, con tu palabra. Señor, eso es lo que vimos en Timoteo. Pablo elogió a Eloida, a Eunice, su madre, y su abuela. Dijo: porque ellas desde pequeño te enseñaron las Escrituras. Y así nosotros, Señor, queremos, a nuestra pequeña y corta edad espiritual o estatura espiritual, queremos crecer y fundamentar nuestra familia, nuestros sueños, nuestros planes, nuestros propósitos en tu voluntad, en lo que dice tu palabra. Queremos ser sabios, Señor, y al salir de este lugar, aplicar lo que hoy hemos aprendido para ser sabios, porque el hombre sabio y prudente edifica su casa sobre la roca que es Cristo, y la mujer sabia edifica también su hogar. Llévanos con bendición, Señor, y ábrenos puertas donde quiera que vayamos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte: amén.